Hola, bienvenido a este video en donde hablaremos sobre análisis de componentes principales robustos usando el método macro-PCA. Análisis de componentes principales clásico estima las componentes principales mediante la descomposición espectral de la matriz de covarianza muestral. Ahora, la descomposición espectral de la matriz de covarianza muestral nos da la matriz de loadings o cargas, cuyas columnas son las componentes principales estimadas de forma clásica. Estas componentes principales son las direcciones de máxima varianza muestral de los datos. Aquí vemos un ejemplo de las componentes principales en donde tenemos datos bivariantes, es decir, tenemos dos variables, x, por ejemplo, x en el eje horizontal y y en el eje vertical, y tenemos nuestros puntos de datos muestrales. Y aquí hemos estimado las componentes principales usando la varianza muestral. Entonces, la primera dirección de componentes principales es la dirección de varianza muestral máxima. Vemos aquí el vector unitario que representa la dirección de la primera componente principal, porque es la dirección en donde maximizamos la varianza clásica de los datos proyectados en esta dirección. La segunda componente principal debe ser ortogonal a la primera, y es la dirección que contiene la segunda mayor varianza muestral de los datos proyectados en esta segunda dirección. Entonces, esta es la dirección que corresponde a esa segunda componente principal. Y en este problema fácilmente podemos estimar componentes principales tratando de maximizar la varianza muestral clásica. Entonces, debido a que análisis de componentes principales clásicos se basa en la varianza muestral que no es robusta, este método clásico no tolera ni siquiera un valor atípico, sea este por filas o por celdas en la matriz de datos multivariante. Y en datos reales contienen valores perdidos también. Y sabemos que ACP clásico no puede calcularse cuando existen valores perdidos en los datos. La única forma de calcular ACP clásico cuando hay valores perdidos es eliminar observaciones que contienen valores perdidos, lo cual puede conllevar a perder información. Entonces, lo mejor para un método estadístico es poder lidiar con valores perdidos de forma natural, sin eliminar estas observaciones con valores perdidos. Entonces, datos reales contienen valores perdidos, también contienen valores atípicos. Entonces necesitamos, si queremos estimar las componentes principales en datos reales, necesitamos un método que permita estimar las componentes principales, incluso si hay valores perdidos y si hay valores atípicos, sean estos por filas o por celdas en la matriz de datos multivariante. En datos reales esto es lo que tenemos. Tenemos una matriz de datos. Aquí este gráfico representa la matriz de datos en donde las filas son las observaciones y las columnas de esta matriz son las variables. Entonces, en color gris vemos las celdas de esta matriz que son correctas, y en color negro vemos las celdas que representan valores atípicos. Entonces, en este ejemplo tenemos celdas atípicas, unas cuantas celdas atípicas. Por ejemplo, aquí en esta primera observación tenemos que esta celda es atípica, en esta observación tenemos que la primera y la séptima celda es atípica, y tenemos otras cuantas celdas atípicas que representan valores atípicos por celda. Pero también tenemos observaciones enteras atípicas. Vemos aquí observaciones enteras atípicas. Además tenemos valores perdidos, que son estos NAs, estas celdas con valores perdidos. Esta es la estructura que se ve generalmente en datos reales, con valores perdidos, con celdas atípicas y con filas enteras atípicas. Entonces si nuestro objetivo es estimar las componentes principales, debemos de aplicar un método que pueda lidiar con todos estos problemas de manera conjunta. Y en este video quisiera presentarles un método muy innovador que recientemente fue publicado en el año 2019, que se llama macro-PCA, el cual permite estimar las componentes principales en datos que contienen valores perdidos y que pueden contener celdas y filas atípicas.
Macro significa missingness and set-wise and row-wise outliers. Eso quiere decir, macro, PCA, es un método que permite estimar las componentes principales, inclusive si tenemos missingness, valores perdidos, y outliers, valores atípicos por celdas y por filas. No solamente que podemos estimar de forma robusta las componentes principales en este contexto, sino que macro PCA nos permite detectar valores atípicos con respecto a las componentes principales. Nos permite detectar valores atípicos por celdas, por filas en la matriz de datos multivariantes y además detectar valores atípicos dentro de subespacio, es decir, mirando los scores robustos. Dentro de subespacio también podemos detectar valores atípicos con el método macro PCA. Y cuando el objetivo del análisis de datos es estimar las componentes principales, por ejemplo, para producir biplots, la detección de valores atípicos de macro PCA va de acuerdo con el objetivo del análisis de datos. Y esto va de acuerdo con la filosofía que habíamos hablado de que los valores atípicos deben de ser detectados en función del objetivo del análisis de datos. Entonces, si vamos a estimar las componentes principales, la detección de valores atípicos debe ser con respecto a esas componentes principales. Por otro lado, habíamos visto el método Detective Dating Cells, y Detective Dating Cells sigue la filosofía de detectar valores atípicos por celdas y por filas, y producir una matriz de datos multivariante imputada. Y esto se hace en un primer paso, en el paso de preprocesamiento de los datos. Entonces, Detective Dating Cells sigue esta filosofía de primero preprocesar los datos para que estos luego puedan ser analizados posiblemente por otras personas. Entonces, Detective Dating Cells sigue esta filosofía de que primero hay que preprocesar los datos, primero hay que detectar valores atípicos, hay que obtener una matriz de datos imputada que impute estos valores atípicos para luego poder analizarlos. Recordemos que Detective Dating Cells no solamente imputa valores atípicos, sino que también imputa valores perdidos. Y una vez que hemos imputado la matriz de datos multivariante, hemos imputado las celdas atípicas y los valores perdidos, una vez que hacemos eso podemos analizar los datos, y este es otra filosofía. Muchos critican esta filosofía, muchos dicen que la detección de valores atípicos debe ser en función del objetivo del análisis de datos. Otros dicen, bueno, si por ejemplo el análisis se hace por dos personas distintas hacen el análisis, bueno, hay que hacer primero, la primera persona hace el preprocesamiento y la segunda persona analiza estos datos procesados. Entonces estas son las dos filosofías que se pueden mirar al momento de analizar datos.